Vemos ahora síndrome nefrótico y nefrítico. Empecemos por síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es la consecuencia clínica del aumento de la permeabilidad de la pared capilar glomerular por donde se va a perder proteína. La proteinuria que se pierde va a llevar a la hipoalbuminemia y todo esto va a llevar a la generación de edema. Aparte hay otras circunstancias que pueden acompañar al nefrótico como la hiperlipemia y la lipiduria. Pero son tres las circunstancias clínico-semiológicas que definen un síndrome nefrótico. Debe haber proteinuria y esta debe superar el rango nefrótico, es decir, debe ser de al menos 3.5 gramos de proteínas en orina por día. Debe haber hipoalbuminemia y debe haber edema. Estas tres circunstancias deben estar presentes. Entonces, para el adulto, el rango nefrótico es 3.5 gramos de proteínas en 24 horas. Entonces, habrá proteinuria nefrótica que va a generar hipoalbuminemia, todo esto debido al daño del glomérulo, y la albumina sérica, lo normal entre 3.5 y 4.5 gramos por decilitro, va a descender. Entonces va a llevar a la hipoalbuminemia. Desde el punto de vista etiológico, las causas primarias de síndrome nefrótico, ¿sí? Nefropatía membranosa, esclerosis focal y nefropatías a cambios mínimos. Dentro de las secundarias, la nefropatía diabética ocupa un lugar importante. Otras causas secundarias, lupus, amiloidosis, ¿sí? Dentro de las enfermedades metabólicas ya nombramos la diabetes, el hipotiroidismo también, neoplasias, algunas enfermedades infecciosas, preeclampsia, obesidad, o sea, hay muchas causas. El síndrome nefrótico es un síndrome que tiene relativa frecuencia en la clínica médica. En la fisiopatología hay un aumento de la permeabilidad de las proteínas, ¿sí? Del filtrado de las proteínas, por lo que se pierde proteínas por orina, ¿sí? Desde el punto de vista histológico, ¿sí? El problema está en la barrera, no solo por el tamaño, sino por la carga eléctrica. Dentro de la fisiopatología del síndrome nefrótico, hay un cambio de carga eléctrica en la membrana y por lo tanto empiezan a filtrar proteínas. Entonces, por un lado, ¿sí? Los elementos que actúan como barrera, el filtrado de la membrana basal glomerular, las células endoteliales, las células epiteliales, impiden el paso, ¿sí? De sustancias mayor a 4.4 nanómetros. Esto hay aumento del tamaño de esto y eso es una de las causas por las cuales se empieza a perder proteínas. Pero se pierde la electronegatividad, siendo las proteínas de carga negativa, teniendo la membrana carga negativa, esto impide su filtrado. Al perder la electronegatividad, las proteínas se empiezan a filtrar y esa sería la razón fundamental por la cual se pierde proteínas por orina. Entonces, hay aumento de la permeabilidad con la consiguiente proteinuria de rango nefrótico, más de 3.5 gramos al día, ¿sí? Esta pérdida de proteína aumenta, ¿sí? Los inhibidores de coagulación. Hay hipercoagulabilidad por aumento de antitrombina 3, ¿sí? Esta albuminuria lleva a la hipoalbuminemia, disminuye la presión oncótica, se genera edema, baja el volumen vascular, hay retención de agua y sodio y esto genera más edema, ¿sí? Aumenta la síntesis hepática de sustancias procoagulantes. Hipovolemia puede desencadenar, ¿sí? Falla renal. Disminuye las inmunoglobulinas, esto me lleva a infecciones, ¿sí? Un estado de malnutrición aumenta el catabolismo proteico y baja la síntesis hepática de proteínas. Con intención de retener líquido intravascular se sintetizan lipoproteínas, se sintetiza LDL, ¿sí? Y hay hiperlipemia, lo que va a llevar a la lipiduria, ¿sí? Intenta esto normalizar la volemia.
Posibles mecanismos formadores de edema. Bueno, ya sabemos que hay hipoalbuminemia con pérdida de presión oncótica y una volemia no efectiva, lo que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Este sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que va a hacer es retener más agua y sodio. ¿Sí? Al retener más agua y sodio, teniendo baja la presión oncótica, se genera un círculo vicioso en la perpetuación del edema. Es por eso que los pacientes con síndrome nefrótico rápidamente generan anasarca. Entonces, la proteinuria del síndrome nefrótico es un defecto o un trastorno electroquímico, es decir, hay una pérdida de la electronegatividad de la barrera de filtración y aparte una lesión estructural, por supuesto. Entonces, hasta aquí, ¿qué sucede y qué consecuencias clínicas trae eso? Hay pérdida de proteínas por orina. Esto genera edemas, hiperlipemia como intento de compensación, ¿sí? Descenso del GAP, balance nitrogenado negativo. Hay disminución de la inmunoglobulina. Estos pacientes son susceptibles a infecciones. Disminución de los factores de complemento. Dificultad para absorción de bacterias, por lo que las infecciones van a ser fundamentalmente por capsulados. Alteración de las sistemas de proteínas de la hemostasia. Predisposición a trombosis. Disminuyen las proteínas transportadoras de transferrina, zinc, ¿sí? Anemia microcítica, ¿sí? Hipocalcemia. Disminuye la eritropoyetina, perpetúa la anemia. Entonces, la albúmina es la proteína más abundante en el plasma, representa entre el 70 y el 90% de las pérdidas de proteínas del síndrome nefrótico. ¿Sí? La albúmina es filtrada y catabolizada por el túbulo renal. Para compensar estas pérdidas de proteína, el hígado aumenta la síntesis de proteínas de albúmina hasta en un 300%, pero aún así es insuficiente, ¿sí? Y cuando aparece proteinuria por encima de 3.5 gramos, es imposible que la capacidad del hígado compense esta situación. Entonces, el edema, ¿sí? Ya sabemos que se da por retención de agua y sodio, consecuencia de la hipoaluminemia y pérdida de presión oncótica, pero también por la expansión de volumen producto de la misma lesión del nefrón que genera reabsorción de agua y sodio. Y recuerden que el eje renina-angiotensina-aldosterona está muy activo. El edema es muy llamativo, es lo más llamativo de este síndrome, ¿sí? Es blando, sumamente blando, ¿sí? Sumamente blando, generalizado, empieza por la zona facial, pero rápidamente se generaliza y rápidamente genera ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, rápidamente genera anasarca. Es muy frecuente encontrar dislipemia, aumento de colesterol, LDL, triglicéridos, ¿sí? Y por lo tanto también es común encontrar lipiduria. Es sumamente frecuente que estos pacientes en el examen físico-químico de orina encontremos lipiduria. El diagnóstico del síndrome nefrótico básicamente es clínico, ¿sí? Anamnesis, antecedentes, examen físico, el edema característico con disminución de proteínas en sangre y aumento de proteínas en orina. Con estos tres elementos uno ya puede hacer diagnóstico. Aparte, puede medir un perfil lipídico, puede pedir lipiduria y eventualmente, si el diagnóstico etiológico no es claro, se puede hacer una biopsia renal. Complicaciones atribuibles al síndrome nefrótico: trombosis, dada la hipercoagulabilidad, trombosis venosas profundas, son frecuentes. Hipertensión arterial no es tan frecuente, pero puede estar. Falla renal, el 30% de los casos. Alteraciones endocrinas con disminución de T3, infecciones, si es muy frecuente. Y vamos a ver ahora el síndrome nefrítico agudo. El síndrome nefrítico tiene una tríada clásica que está compuesta por hipertensión arterial, hematuria y oliguria, o la oliguria como expresión de falla renal. Estos tres elementos son los tres elementos que realizan diagnóstico
de síndrome nefrítico desde el punto de vista clínico. Factores de riesgo: niños en edad preescolar, ¿sí? Entre los 3 y 10 años, infecciones por estreptococo. Esto puede ser una enfermedad post-estreptocócica, ¿sí? Niños con impetio, con amigdalitis por estreptococo. Hay lesión glomerular, ¿sí? Inflamación y cae el filtrado glomerular. La caída del filtrado glomerular explica la oliguria y el aumento de urea, ¿sí? La lesión glomerular explica la hematuria. La oliguria genera retención de agua, sodio, edema y por lo tanto hipertensión arterial. Y aparte la inflamación va a generar proteinuria, pero la proteinuria tiene un rango menor al nefrótico, es decir, debe ser menor a 3.5 gramos por día. La fisiopatología básicamente es inflamación glomerular, que lleva a daño capilar, pérdida de carga aniónica, aumento del diámetro de la membrana basal, hipercelularidad glomerular y contracción del mensajio. Todo esto lleva a disminución del filtrado glomerular, permeabilidad glomerular, y esto va a llevar el daño capilar a la hematuria, la alteración de la permeabilidad a la proteinuria, ¿sí? Y la disminución del filtrado a la oliguria y al aumento de la urea plasmática, ¿sí? La retención de agua y sodio producto de disminución del filtrado glomerular nos va a dar hipertensión arterial. Entonces el síndrome nefrítico, la hematuria podrá ser macro o microhematuria, ¿sí? La proteinuria que se ve siempre es menor al rango nefrótico, y la insuficiencia renal tendrá diferentes grados, podrá ser muy intensa o no tanto, ¿sí? La retención de agua y sodio es lo que da lugar a la hipertensión arterial, es una hipertensión arterial volumen dependiente, ¿sí? Y hay aumento de la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona. Es característico en el sedimento urinario lo que llamamos sedimento telescopado. Se van a ver células o hematíes dismórficos, leucocitos, células epiteliares, cilindros hialinos. Por supuesto, ¿sí? Los hematíes, esto es como expresión de microhematuria. Entonces, síndrome nefrítico, oliguria, falla renal, hematuria, hipertensión arterial. Pero también puede haber proteinuria menor de 3.5 gramos, edema, y esto suele comenzar abruptamente 1 o 2 semanas después de una enfermedad estreptocócica en niños. Otras causas de síndrome nefrítico: glomerulonefritis membranoproliferativa, glomerulonefritis por IgA, asociada a enfermedades postestreptocócicas, que es de la que venimos hablando, síndrome de Goodpasteur, lupus, vasculitis, crioglobulinemia. Bueno, hay muchas causas. La etiología más frecuente es la enfermedad postestreptocócica por complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en la membrana basal 2 semanas luego de una enfermedad por estreptococo, en piel, en faringe, situación muy frecuente en niños. Complicaciones del síndrome nefrítico: bueno, insuficiencia cardíaca por la hipertensión arterial, encefalopatía por la hipertensión arterial y progresión de la falla renal. Anemia, ¿sí? En el laboratorio vamos a ver anemia, aumentos de urea y creatinina como expresión de falla renal aguda, incremento del potasio, ¿sí? Presencia de antiestreptolicina, disminución del complemento, proteinuria siempre menor a 3.5 gramos. La hematuria es el dato clave en el sedimento de orina, y la proteinuria, vuelvo a repetir, por debajo del rango nefrótico. Para terminar, si hacemos un cuadro comparativo entre ambos síndromes, vemos que ambos se dan más en los varones. Los edemas en el nefrótico rápidamente generan asarca y es generalizado. El edema nefrótico es por hipoproteinemia, pero el edema nefrítico es más por retención de agua y sodio, es más bipalpebral, ¿sí? La proteinuria en el nefrótico más de 3.5 gramos al día, en el nefrítico menos, ¿sí? La albúmina plasmática en el nefrótico está disminuida, en el nefrítico es normal.
el colesterol. En el nefrótico suele haber hiperlipemia, el nefrítico es normal. La presión arterial, el nefrótico no se altera. El nefrítico es una de las características diagnósticas, la hipertensión. Es muy común que el nefrótico, ¿sí?, haya antecedentes de diabetes como causa desencadenante. En el nefrítico, enfermedad por estreptococo. La lipiduria está presente en el nefrótico, en el nefrítico no. La falla renal, nefrótico, solo el 30% de los casos. En el nefrítico es parte del diagnóstico. La hematuria en el nefrótico es raro de ver. En el nefrítico, macro o microhematuria es parte del diagnóstico. ¿Sí? El nefrótico evoluciona lentamente, en más de 6 meses. El nefrítico es mucho más rápidamente evolutivo. Complicaciones del nefrótico: trombosis, que puede ser infarto, ACV, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, e infecciones. Y el nefrítico, más asociados a la sobrecarga de volumen por la falla renal y la hipertensión, insuficiencia cardíaca, edema de pulmón, encefalopatía hipertensiva y ACV. Entonces, elementos diagnósticos claves de síndrome nefrótico: edema de características nefróticas, proteinuria de rango nefrótico e hipoalbuminemia. Datos diagnósticos de nefrítico, ¿sí? Hipertensión arterial, hematuria, ¿sí?, y falla renal. Muchas gracias.